Ok, recuperamos el glamour y seguimos aquí. Esto ya lo aflojé, recordemos que se cala por el cigüeñal debajo de la caja. Damper, lleva chaveta. Cuidado con este aro, que es la pista del captador de cigüeñal, que es este. Damper fuera. No. Me ha preguntado mucha gente que cómo aflojo las poleas del árbol de leva. Las poleas del árbol de leva las aflojo como se tienen que aflojar, no con el útil calado, que se puede, pero es tu responsabilidad. Las poleas se aflojan con herramientas. Esto se mete aquí, trancas la polea, que no te gire y afloja. Puntos aquí y puntos aquí. Cala aquí, se puede calar por aquí, pero no es un calado como tal, es para tener una referencia, para tener una marca, para tener una guía, para tener una orientación. El verdadero calado de este cigüeñal va por la parte de atrás del motor. Lleva un pasador que tranca en el volante de motor. Y aquí un pasador de 6 milímetros. Teniendo esto en su sitio, aflojamos tensor, sacamos correa y nos vamos arriba. Correa afuera. Como vimos, esta correa no está rota, no tiene ningún problema, no tiene ningún defecto la correa como tal. El problema lo tenemos en la sincronización de este eje de levas con este, en la cadena que va aquí. Lo vemos arriba. Vamos a terminar de sacar la bomba y nos vamos a la parte de arriba. Bueno, hemos sacado los inyectores sin ninguna novedad, quitamos los tornillos, despacito para arriba, sacamos la bomba de inyección sin problema ninguno. Vamos a sacar la tapa superior del culatín. Consejo, no mezclar estos tornillos. Vamos separándolos. Bien. Aluminio, espero no se vaya a partir. No me convence mucho. Bien, hice palanca por aquí. Por ahí, por algún cachito, y partí un cachito, menos mal que no le afecta nada. Voy a sacar el culatín completo, porque recuerdo que el 1600 HDI anterior llevaba tornillos así también, que eran las bancaditas de las levas. Entonces, moraleja, si no sale, es por algo. Vamos a sacar el culatín completo. Tornillos en otro sitio que son distintos. Bueno, ahora en principio debería salir culatín completo, ¿no? Que sí, hombre. Ahí está. Voy a poner a enfocar la cámara aquí, a ver cómo lo hago. Para cuando levantemos esto, ver si pillamos el problema que creo que está ahí. Bueno, vamos a levantar esto. Ponemos esto aquí.
Ay, mi madre. Malas noticias. Está partida la tapa. Bueno, aquí tenemos los daños que hemos encontrado en el culatín. Aquí se ve perfectamente dónde está la rotura en el alojamiento del tensor. Ha partido aquí el culatín. Por eso hay que poner este culatín nuevo. Los árboles de leva también van nuevos porque, como dije, siempre he dicho en este tipo de motores, los lóbulos se suelen girar. Y aquí tenemos el resto del estropicio. Bueno, vamos a desarmar el culatín. Quitamos todo este estropicio de aquí y vamos a desarmar nuestro culatín roto. Vamos a abrirlo así mejor. Y aquí tenemos la novedad, que es el árbol de leva con este rodamiento, que de hecho el rodamiento está defectuoso. Uf, vaya holgura que tiene. Nuestro otro árbol de leva, otro cacho del tensor. Y efectivamente, pues estos son los lóbulos, que yo siempre comento que estos lóbulos se giran, porque esta leva, como se ve aquí, es hueca. Entonces, al ser hueca, los lóbulos son embutidos, van así y van embutidos. Al estar embutidos, cualquier fuerza bastante fuerte, valga la redundancia, que se aplique sobre esta parte del lóbulo hace que el lóbulo se gire, y una vez que se gire, pues ya está fuera de punto. Así que la leva nueva, no pesan, pero no pesan. Bueno, teniendo desarmado esto, ¿y por qué lo desarmamos? Pues para terminar de evaluar daños, ver si hay algo más, si hay algún indicio de arrastre en la tapa por un problema de lubricación, en fin, para indagar un poco qué puede ser lo que ha ocurrido aquí. Pero todo me lleva a pensar que es fatiga del material por baja calidad del producto. Mi opinión personal. Bueno, esto hay que tener cuidadito cuando lo vayamos a montar, porque hay orificios de lubricación
muy cerca donde tenemos que aplicar el formador de junta. Esto lo podemos lavar si queremos, pero de momento fuera. Y lo que vamos a hacer es el unboxing del culatín nuevo. Así que vamos a limpiar todo esto y vamos a ver nuestro nuevo culatín. Nuestro culatín de sustituto. Así que vamos a hacer el unboxing de esto. Que es nuestro culatín nuevo, que en principio viene modificado para instalarlo con una cadena más gruesa y así evitar que esta avería se repita. Vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Bueno, vamos a sacar todo lo que hay aquí en la caja. A ver, por aquí tenemos una pegatina que dice actualizado. Una bolsa plástica. Tenemos nuestro culatín nuevo. Qué bonito, ¿no? Y esta es la patita que se partió. Aquí, que es donde va el tensor. Culatín nuevo, viene vacío, como veis. Qué bonito. Y aquí tenemos nuestras maravillosas árboles de leva que no pesan, pero nada, completamente huecas. Como vemos, como decía antes, pues estos lóbulos se giran cuando se rompe la cadena o hay un problema de distribución y el vehículo va equipado con este tipo de árboles de leva, pues se giran. Y si se giran 3 grados, pues ya probablemente no tengamos compresión en algún cilindro o doblemos una válvula. ¿Y cómo saber si esto se ha girado 3 grados? Pues precisamente eso es lo complicado. Así que ante una rotura, lo mejor es árboles de leva nuevos. ¿Qué es un problema? Porque es carísimo. Nosotros tenemos que meternos en la cabeza que solucionamos problemas técnicos, no económicos. Obviamente que siempre vamos a tratar de hacer las cosas de la manera más económica para el cliente. Lo correcto cuando hay una rotura de este tipo de ejes de leva es instalar el eje de leva nuevo. Nuevo de paquete, no nuevo del desguace o de la chatarra o usado. Nuevo de paquete. Bueno, nos queda una cajita por aquí, ¿no? Bien, pues aquí tenemos nuestro nuevo tensor. Y tenemos nuestra cadena, que aquí se ven los dos eslabones naranja, que es lo que vamos a utilizar de referencia para el calado, porque esto lleva un calado que va referenciado en estas flechas que están aquí. Y dato curioso, podemos ver más que obvio los grosores de las cadenas. Esta es la cadena nueva y esta es la cadena que se ha roto. Muy bien, pues vamos a recoger esto. Bueno, no tanto, ¿no? Vamos a montar este culatín de una vez. ¿Por qué no? Pues dejamos esto aquí, esto fuera, esto fuera. Tenemos los dos arbolitos de leva. Vamos a dejarlo por aquí a un ladito. Y vamos a buscar nuestro preloop para montar todo esto. Incluso podemos, aunque esto es plástico, podemos dejar esto aquí para trabajar aquí. Bien, el árbol de levas viene así como lo estamos viendo, perdón, el culatín, sin tornillo y sin nada. Viene completamente vacío. Solo nos trae aquí un tornillo y aquí otro, como para que esto no se despegue. Así que vamos a sacar estos dos tornillitos. Ya hemos lavado toda la tornillería que sacamos, la tenemos aquí limpia. Ponemos aquí cerca. Y estos dos los metemos aquí. Bueno, aquí tenemos también la misma particularidad de los culatines anteriores, que no hay ningún tipo de guía, aparte de los tornillos, que mantengan sujeto esto.
Entonces, con las dilataciones del material por la temperatura del motor, esto tiende a moverse y luego vienen los problemas con las pérdidas de aceite, con las fugas de aceite. Así que antes de instalarlo vamos a mandar al torno a hacerle unas guías aquí para que tenga una mejor sujeción de la pieza. Aunque la gente de PSA y los franceses digan que no, pues uno que está aquí en primera línea de batalla dice que sí. Muchísimo calor hoy aquí, muchísimo calor. Bueno, vamos a montar los árboles de leva con la cadena. Atentos a esto porque ya os digo que lo monté mal y lo tuve que desarmar otra vez para volverlo a armar. Y os explico por qué. Bueno, tenemos aquí nuestras tapas, superior, inferior, culatín. Lo que me dice a mí la lógica es que como esto va así sobre la culata, pues esto se montaba así. Está aquí y está aquí. ¿Vale? Pues no, así no va. Esto lo vamos a montar después de esta manera porque los tornillos se aprietan por aquí. Esto hay que ensamblarlo aquí, en la tapa superior. Recuerda que el 1600 HDI lo montas en la tapa superior y luego lleva bancaditas pequeñas. En este caso la bancada es esta, pero se monta de la misma manera. Entonces hay que montar esta aquí, esta aquí, con su cadena y todo su calado. Bien, pues teniendo claro cómo va esto, cómo es la logística, vamos a empezar por el principio. Como bien mostré antes, la cadena nos tiene dos eslabones que son de distinto color. Pues esos eslabones tienen que ir en esta marca en esa flecha que está aquí, que tiene el piñón. Hago un detalle de las flechas para no tener problemas. Bien, pues estas son las flechas donde debe coincidir nuestro eje de leva, nuestra cadena en estos eslabones. Bien, tenemos nuestro eje de leva, el que tiene el rodamiento. Ponemos nuestro eslabón en la flecha y que nos quede el otro eslabón de color hacia acá, hacia este lado, porque aquí vamos a meter el otro árbol de leva. Entonces, primero, el eje de levas que tiene el rodamiento. Ponemos nuestro piñón de color distinto, el eslabón de color distinto y abrimos hueco para la otra leva. Buscamos nuestra flecha. Todo esto hay que hacerlo con cariño y con paciencia. Y aquí las tenemos. ¿Por qué? Porque esto va tal que así. Entonces, una vez que las tenemos aquí, ¿qué nos falta? El tensor. Tenemos nuestro tensor. Pues el tensor lleva una parte ancha. Esa parte ancha va hacia la parte frontal. ¿Vale? Bien, entonces, sabiendo que este eje de leva va de este lado y este de este lado y que el tensor va así, sin que esto se nos mueva de su sitio, lo que tenemos que hacer es meter el tensor aquí. Entonces, ¿cómo lo metemos? Pues ponemos primero de la parte de abajo y ahora con las levas juntitas levantamos la cadena y metemos nuestro tensor. Que quede en las guías de la cadena. Tiene que quedar ahí así. ¿De acuerdo? Y ahora montamos. ¿Por qué no vamos a montar todavía esto? Porque obviamente que no podemos montar el aluminio seco. Así que vamos a aplicar un preloop, que espero que me quede suficiente.
Vamos a aplicar el Preloop aquí. Esto recomiendo montarlo con Preloop porque si lo montamos con el aceite, como este motor es muy lento de armar, aunque siempre va a quedar algo de lubricante, gran parte se va a ir por gravedad hacia abajo. Y mientras el aceite sale del cárter, pasa por filtro, bomba, filtro y todo el recorrido que tiene que hacer, pues es muy probable que esto aquí funcione con poca lubricación. Pues teniendo esto instalado, mejor dicho, teniendo esto lubricado, montamos y ahí está. Y esto tiene que quedar así. Tapa superior, parte de arriba, ahí es donde vamos a posicionar nuestros árboles de leva y ahí es donde tienen que estar los eslabones. Tapa superior, tenemos flecha aquí, tenemos flecha aquí, tenemos nuestro tensor y los árboles de leva posicionados en su sitio. Quédense con esta imagen. Bueno, una vez que tenemos esto así, lo que hay que hacer es, podemos lubricar aquí o podemos lubricar esta parte. Ya eso es cuestión de gusto. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el sellador. Lo podemos aplicar aquí o aquí. También es cuestión de gusto, porque esto va tal que así. Entonces, para este caso, yo voy a aplicar el formador de junta, silicona o sellador aquí. Te dejo en la parte superior de la pantalla un tutorial sobre cómo aplicar el formador de junta. Esto es este hilito, ¿vale? Más o menos como un grano de arroz, por decirlo así. Bueno, vamos allá. Ahora traemos esto para acá y lo que hacemos es que lo cogemos con cuidadito y lo llevamos aquí. Tornillito del tensor para pescarlo primero que nada. Y terminamos de cerrar nuestro culatín. Ahora, toda la tornillería. Bueno, como siempre digo, antes de utilizar herramienta eléctrica, vamos a asegurarnos de que esto haya enroscado, ya que como todo esto es aluminio, pues asegurarnos de que ha entrado en su sitio. Con el taladro, con el freno puesto, incluso menos, vamos a ir aproximando todo desde dentro hacia afuera. Bien, tenemos el culatín cerrado, sin pares de apriete todavía. Verificamos que todo esté bien y ahora quitamos nuestro tensor, quitamos la trabita del tensor y pares de apriete. Bien, teniendo esto así, piñón del árbol de levas, para verificar que esto gire sin ningún problema. Comprobado que gira, no se ha trancado. Mi recomendación es que volváis a repasar todos los pares de apriete.
pares de apriete dado. Entonces, como esto lo vamos a guardar, lubricamos, le ponemos nuestro Preloop a los lóbulos de leva. Bueno, y hasta aquí llegó el Preloop. Si alguien quiere colaborar en el canal, arriba hay un link de PayPal. Bien recibido. O si lo quiere comprar y me lo envía, pues también. La cadena, vamos a ponerle este. Lucas. Si montamos esto y no gira de esta manera, algo está mal, ¿de acuerdo? Esto tiene que girar sin ningún tipo de problema aquí. Respecto al formador de junta, a la silicona, lo que buscamos cuando aplicamos la silicona de esa manera como la hemos aplicado es esto. Que no hayan esos pegostes de silicona en el vehículo. Y créanme que está sellado. Bueno, tenemos nuestro culatín listo para montarlo. Bueno, y como esto no lo vamos a montar todavía, porque estamos esperando que nos llegue la culata, que sí que haremos vídeo de todo el proceso del montaje completo, tranquilidad. Pero como esto no lo vamos a montar todavía y todo lo que sea desastre en un taller, polvo, tierra, va a ir es aquí, seguro, y si se cae algo le va a caer encima. Entonces, cogemos donde vino, lo ponemos tal que así, la caja donde vino, y esto quietito aquí, incluso lo podemos poner con el piñón del árbol de leva y el tornillo. Nos vemos en el siguiente vídeo.